Entonces, ya tenemos claro que la historia clínica es un documento que tiene dos componentes, un componente médico y un componente legal. El componente médico fue el motivo por el cual surge como una herramienta, por una necesidad. Pero el aspecto legal va a darse lugar a raíz de una serie de situaciones que se van a dar producto de una mala praxis al ejercer el arte de la medicina, cometiendo errores, cometiendo omisiones o simplemente dejando de actuar. Entonces, desde el punto de vista legal, es importante la historia clínica porque ahí, en ese documento, el médico hace constar todo lo que él ha pensado suficiente para solucionar la situación de salud del paciente. No somos máquinas, somos seres humanos y podemos cometer errores por X o Y circunstancias. Pero el aspecto legal no entiende eso. El aspecto legal no entiende que tengas que hacer dobles turnos, que empalmas tu guardia de día después de la noche, o que eres residente y que tus asistentes te tienen 36 horas ahí dándole. No entienden eso. Ellos dicen, usted, cuando tenga que hacer el acto médico, tiene que estar totalmente lúcido y debe tener la capacidad de tomar las mejores decisiones. Entonces, el aspecto legal es algo que nosotros ya debemos tomar en cuenta para la historia clínica, pero no ahora en este ambiente que es netamente académico, sino en la práctica, con el paciente ahí, delante nuestro, cuando ejercemos realmente el acto médico. Entonces, este documento, que tiene ambos componentes, contiene todos los datos psicobiopatológicos de un paciente. El enfoque que tenemos, o que teníamos nosotros, para una patología o para un paciente con una patología, era solamente tratar al paciente que estaba ahí recostado, ¿no? A quien venía, se quejaba de una dolencia, nosotros hacíamos lo posible por descubrir en qué consistía esa dolencia y la solucionábamos, y ahí quedaba. Pero ahora, nosotros debemos entender al paciente como una unidad que lo tiene a él como centro, pero que tiene círculos a su alrededor, inmediatos, mediatos y lejanos, como son el medio ambiente en el que vive, las relaciones interpersonales que éste tiene, ya sea en el trabajo, sea con la familia, sea con los amigos, con la comunidad que lo circunda. ¿Qué tipo de comunidad es el que él tiene a su alrededor? ¿Qué tipo de ambiente es el que lo rodea? Etcétera. Que puedan ser condicionantes para una mejor o una peor situación de salud. Vamos, pongamos un ejemplo. Tenemos en manos un paciente que llega por una cirrosis hepática descompensada. Pucha, todo amarillo, hepático, encefalopático y toda la situación. Pero nosotros pensamos que al tener el antecedente de ser un OH crónico, decimos, este pata se ha perdido porque se ha metido en él alcohol. Pero no llegamos a más. Lo catalogamos, decimos, al momento de presentar al paciente, este paciente es un paciente varón de 40 y pico años de edad que tiene el antecedente de ser OH crónico y actualmente es portador de una cirrosis hepática. Listo. ¿Pero por qué empezó a consumir alcohol? No entendemos bien que hay un trasfondo dentro de cada una de las personas, y en especial de este paciente, que lo obligó a eso. Él empezó a consumir alcohol de repente hace unos 20 años atrás, cuando perdió a su esposa. De repente la esposa era la única persona que aportaba en la casa, que no sería la primera vez. Y cuando se fue ella, se fue a la puerta y perdieron la casa. Y él se quedó a cargo de dos pequeños. Empezó a hacer lo que pudo a su alcance, pero la familia de la esposa, que tenía posibilidades económicas, le quitó a sus hijos. Y su mundo se vino para abajo. No conseguía trabajo, no podía tener a sus hijos al lado, y empezó a tomar. Entonces son condiciones que el paciente tiene. Yo me he ido a lo más catastrófico, pero no deja de ser real. Entonces nosotros debemos entender eso. La enfermedad que estamos tratando en el paciente es una descompensación de su situación de salud, pero hay algo que lo ha llevado a esa descompensación. Ahí entra el aspecto biopatológico. ¿Ok? Listo. Cuando nosotros redactamos una historia clínica,
debemos tener en cuenta que lo importante es entender cómo ha evolucionado la patología en este paciente, cómo ha iniciado y cómo ha estado yendo su curso hasta antes de que llegue a nuestras manos. Y ahí hablamos de lo que es la narración o el relato de la enfermedad. Es un relato, es un cuento, es una descripción de forma cronológica de todo lo que ha ocurrido con el paciente desde que comenzó el malestar hasta el momento que llega a nuestras manos. Esta narración, escrita obviamente, tiene que ser ordenada. ¿Pero ordenada en qué sentido? Ordenada de forma cronológica. No me sirve a mí describir de forma desordenada las molestias que ha presentado el paciente, porque no voy a tener una adecuada idea de cómo ha evolucionado en el tiempo. Tengo que hacerlo desde que comenzó la molestia, paso a paso en el tiempo, hasta el momento que llega a mis manos, de forma clara, precisa y detallada, de todos los datos relativos al enfermo o al paciente. Dentro de estos, primero lo actual, la enfermedad actual, y segundo, debo recabar datos de patologías anteriores o comorbilidades y algunas que sean actuales o de reciente diagnóstico. Además de datos personales y datos familiares que me sirvan para emitir un juicio definitivo con respecto a la enfermedad actual. Nosotros no hacemos una historia clínica de enfermedades anteriores. No hacemos historia clínica sobre patologías muy anteriores en el paciente. Nosotros lo que hacemos es confeccionar una historia clínica con respecto a la descompensación actual. Es para eso que nosotros hacemos una historia clínica. El paciente puede estar lleno de comorbilidades, enfermedades previas que pueden estar relacionadas o no a la descompensación de este momento. Pero también podría ser que la descompensación actual sea el debut de una nueva patología. Entonces, todas las comorbilidades pasan a ser antecedentes, pero lo que nosotros tratamos, lo que nosotros queremos entender en nuestra historia clínica es una enfermedad actual. ¿Ok? Es el arte, la historia clínica, de ver, oír, entender y describir. Delegada, por favor. A la siguiente. ¿Y por qué nos han cambiado de salón? No, digo, pero eso es el anterior semestre. Ya, listo, muy bien. Entonces, no creo que se lea. ¿Se lee? ¿Qué tal? Ni agrandándolo ni achicándolo. ¿No se lee? ¿Están seguros? Más o menos, pero para atrás no lo hagan. A ver, por favor. ¿Qué no viste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, está entrando. A ver, los ejemplos se tienen ¿Qué fue? no creo que sea problema de Es el problema de no, sí, tiempos especiales. ¿Qué pasa? Sí, pero eso le quita todo. Quita incluso los movimientos. Vamos. Entonces, habiendo entendido qué consiste nuestra clínica, tenemos que hablar de las generalidades que tiene este documento. Son 4 generalidades que nosotros debemos tomar en cuenta para toda historia clínica. Debe haber un aspecto terapéutico, el cual debe ser claro. ¿Ya? Tienen que perseguirse objetivos con la realización de esta historia clínica. Tiene que realizarse en un tiempo determinado. Y lo fundamental, yo no puedo hacer ni sacar conclusiones si es que no realizo una adecuada entrevista. Entonces, dentro de lo que es el estilo terapéutico, cada uno de ustedes, después de haber pasado por la carrera completa, pasado un internado incluso, van a tener su propio estilo para hacer medicina. Nosotros, como docentes, les enseñamos acá lo que son temas, lo que son tópicos. Una vez que acaban la carrera, todos esos tópicos, ustedes los llevan
a la ejecución, que es el internado. Y en el internado solamente se pulen algunas cosas, se acaba y ustedes tienen el título. Cuando ustedes tienen el título, todo lo que han aprendido acá en la universidad y todo lo que han podido recuperar en el internado, les va a permitir a ustedes tener herramientas. Algunos tendrán más que otros sus herramientas, pero esas herramientas van a permitirles a todos y cada uno de ustedes tener un estilo para hacer medicina. En ese momento, ustedes se convierten en terapeutas. Entonces, un terapeuta, tipo cualquiera de nosotros que ejerce medicina, tiene su propio estilo, un estilo personal para hacer medicina, ¿no? Definitivamente, este estilo tiene que estar basado en el conocimiento adquirido. Y la única forma de conseguir conocimiento es teniendo bases bibliográficas científicas, ¿ya? Pero el conocimiento no va a llegar a mí solo porque me sienta obligado a leer para un examen, para una exposición, para la presentación de un caso clínico, etcétera, etcétera. Tiene que haber curiosidad por entender algo de la patología de mi paciente que no estoy llegando a entender bien, sea un signo o sea un síntoma. Para eso debe haber siempre la curiosidad personal. Todo el tiempo tenemos que preguntarnos, para solucionar el problema de salud de nuestro paciente, ¿por qué se ha dado esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Todo el tiempo. Eso va a fomentar que ustedes tengan el hábito de hacer pequeñas lecturas cortas con respecto a esa cosa puntual, a ese vacío en el conocimiento puntual que estamos queriendo salvar. ¿Qué objetivos se deben cumplir? Cuando yo realizo una historia clínica, interacciono con personas. Interacciono con personas que tienen una realidad propia. Conozco a esas personas. Y al momento de conocer a más personas haciendo sus historias clínicas, yo enriquezco mi ser como profesional, enriquezco mi ser como persona, porque empiezo a darme cuenta las distintas realidades que tienen los pacientes que llegan a mi atención. Crear y mantener la relación interpersonal, eso es importante. ¿Por qué? Porque nosotros cuando entablamos una relación médico-paciente, lo que debemos hacer entender a esa persona a la cual estamos abordando es primero que ella sienta o que esa persona sienta que nosotros queremos ayudar, queremos mejorar su situación de salud. Es por eso que nos estamos aproximando a esa persona y es por eso que estamos realizando el trabajo. Comprometer al paciente. Esto es algo muy importante. El sistema de salud ahora en nuestro país, me refiero al Ministerio de Salud y a todo lo que es el ente estatal, ¿no? Algo los privados también, están cometiendo un grave error, que es solamente hacerle conocer al paciente derechos, 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 derechos y derechos. Es por eso que cuando estamos nosotros en nuestra emergencia, porque están sobrecargados de derechos, nos tocan la puerta, nos revientan las patadas, nos abren y nos dicen, tú tragas con mi plata y etc, etc, etc. Es la verdad. ¿Por qué? Porque el paciente se siente muy respaldado. Y al paciente no se le puede decir nada, comillas, pero no. Al paciente se le debe comprometer. Porque el hecho de que él tenga una situación de salud comprometida no es culpa nuestra. ¿Ok? El paciente debe entender que su responsabilidad es buscar la forma de mejorar su situación de salud. Sea siguiendo el tratamiento, sea asistiendo a sus controles, sea no esperando ponerse muy mal para asistir a una intervención de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo podemos hacer nosotros cuando interaccionamos con el paciente. Y algo importante, llegar a un diagnóstico. A medida en la cual yo voy avanzando en la interacción con el paciente, en mi interrogatorio, a medida en la cual yo voy avanzando en mi examen físico, yo tengo que estar armándome ideas diagnósticas, al menos sindrómicas. ¿Para qué? Para que cuando llegue el final de la confesión de mi historia, yo tenga ya ideas claras. ¿Qué cosa plantearme y cuáles podrían ser mis opciones diagnósticas? ¿Qué pasa en lo que es la entrevista o la interacción en sí con el paciente? Primero, nosotros debemos tener una estructura, una forma, ya algo parametrado para abordar la entrevista con el paciente. Nosotros debemos dirigir siempre el interrogatorio. Cuando nosotros tenemos un paciente que tiene mucho por decir y no lo escuchan, vamos a preguntarle algo y se nos va a ir por las ramas. Debemos tener nosotros la capacidad de encauzar y de encaminar
nuestro interrogatorio. Pero ojo, el hecho de que tengamos una estructura para hacer la interacción con el paciente no puede significar que deje de ser una interacción libre. Tenemos que saber escuchar al paciente en la medida en la cual esa información que nos está dando nos sirva para realizar una buena historia clínica. Esta entrevista tiene que estar centrada en la obtención de datos específicos. A eso se relaciona también lo que les acabo de mencionar hace un momento. La información que el paciente me dé no debe llevarme por las ramas. Debo enfocarme yo en lo que estoy buscando y debo hacer seguir el flujo de la información con respecto a lo que estoy buscando. Y tiene que ser dirigida a conseguir información personal significativa. ¿Significativa qué significa? Significativa significa que tienen que ser datos que me ayuden a entender mejor su situación de salud. Y la duración. Eso va a depender mucho de la práctica que tengamos al momento de realizar nuestras historias clínicas. Al principio puede demorarnos hasta 1 hora y media, incluso 2 horas con el paciente ahí conversando, sacando información, que me cuente, que no me cuente, examinándolo, etc. Pero con la práctica podemos llegar incluso a hacer historias clínicas completas y muy buenas en media hora. Pero eso va a depender de qué tantas historias clínicas hagamos nosotros. Esa habilidad no la vamos a obtener desde el principio. La vamos a obtener con la mayor cantidad de historias clínicas que podamos hacer. No debería exceder de 1 hora dentro de lo que se considera adecuado. Y tenemos que ser conscientes de analizar bien a la persona que estamos entrevistando y determinar qué tan colaborador es. Si este paciente es un paciente muy ansioso, es un paciente poco colaborador, es un paciente que tiene momentos de mostrar de repente algo de agresividad, tenemos que ser lo más conciso y lo más breve al momento de realizar mi historia clínica. Ojo, pero siempre debo buscar obtener la mayor cantidad de datos. Pasamos, por favor. Listo. Entonces, las partes fundamentales de la historia clínica, así a grosso modo, la anamnesis, que son todos los datos que voy a obtener de lo que yo interaccione con el paciente, va a comprender los datos de filiación, los motivos de consulta en la enfermedad actual, que hemos conversado hace un rato, y los antecedentes personales, familiares, epidemiológicos, patológicos, etc. El examen físico, las pruebas complementarias, que se tornan en datos objetivos. Esos datos subjetivos pueden darse porque va a depender de lo que el paciente quiera compartir conmigo, ¿ya? Va a haber información que es un poco más delicada cuando yo hablo de los antecedentes personales del paciente, ¿ya? Por ejemplo, va a haber un momento en el cual yo tenga que preguntarle sobre si tiene algún tipo de hábito nocivo, por ejemplo, consumo de algún tipo de sustancias, ya sean estas prohibidas o permitidas, antecedentes personales, de repente tiene que ver con el inicio de relaciones sexuales, etcétera, etcétera. Entonces, son antecedentes que son muy personales y que el paciente fácilmente no nos lo va a dar si nosotros no nos ganamos la confianza del paciente. Para cuando nosotros llegamos a evaluar los antecedentes o a indagar los antecedentes del paciente, para ese momento ya nosotros hemos debido ganarnos la confianza del paciente. Debemos haber conseguido que él se identifique con nosotros como personas que queremos ayudar. Y por ende, nos va a facilitar la obtención de la información. Nosotros llegamos de repente, bueno, esto no está detallado de esa manera, pero después del examen físico, después de que hemos hecho toda la evaluación física de mi paciente, nosotros debemos ser capaces de plantearnos ahí diagnósticos sindrómicos o problemas de salud. Entonces, esos diagnósticos sindrómicos o problemas de salud los voy a manifestar de forma priorizada. Tengo que saber distinguir yo cuáles son los problemas de salud más descompensantes para mencionarlos inicialmente y cuáles son los menos descompensantes para manifestarlos posteriormente. Una vez que yo me he armado mis diagnósticos sindrómicos y posibilidades diagnósticas, voy a empezar a manifestar o voy a empezar a redactar mi plan de trabajo, lo cual va a comprender exámenes auxiliares y métodos complementarios que van a ayudarme a corroborar mi sospecha diagnóstica o a descartar. Si necesito opinión de otras especialidades para enriquecer mi historia clínica, haré interconsultas a esas especialidades. Y una vez que yo tenga todos mis exámenes auxiliares, voy a empezar
a descartar lo que no he pensado, lo que estaba erróneamente sospechado como examen, como diagnósticos definitivos, y voy a quedarme con los diagnósticos que sí están corroborados, están comprobados y son posibles de ser tratados. Entonces, los diagnósticos que ya son definidos, que están bien determinados, van a tener una relación directa con lo que es el pronóstico del paciente. Si parte de mi estudio, por ejemplo, era un paciente con dolor epigástrico, ¿ya?, de larga data, que al principio remitía de repente con el uso de inhibidores de la bomba de protones, por ejemplo, ¿ya?, pero que al final ya no. Ha empezado a cursar con procesos eméticos permanentes, ha empezado a haber baja de peso, inapetencia, etc. Él cree que es una gastritis, viene acá al hospital, va al hospital, se le hace la endoscopia y se encuentra un NM de estómago. Entonces, mi diagnóstico debe estar lo suficientemente fundamentado, lo suficientemente evaluado y determinado para que yo pueda determinar cuál es el pronóstico de ese paciente. ¿Ok? Y obviamente, una vez que estableció mi diagnóstico, prescribo un tratamiento. Y al final, cuando ya todo se ha terminado, sé que el paciente sale de alta o fallece, se hace la epicrisis. Nosotros, para fines de semiología, debemos manejar muy bien hasta después del examen físico, incluso pruebas de diagnóstico, pero incluido lo que son los diagnósticos sindrómicos. Nosotros llegamos hasta acá. Todo lo que es tratamiento y lo demás, eso lo dejamos para medicina interna. Ustedes manejan bien eso y medicina interna va a ser fácil. ¿Ya? Continuamos, por favor. Algunas características que debe tener una historia clínica. Tiene que ser segura. ¿En qué sentido segura? Significa que el paciente debe tener... Sí, doctor, dígame. Doctor, una consulta. ¿Cómo haces para ganarte la confianza del paciente? Ya. Interesante. Mira, mucho hace la actitud con la cual nosotros abordamos al paciente. ¿Ya? Si, por ejemplo, está usted en su internado y yo soy su asistente y usted generalmente se va entre las 5:30 y 6 de la tarde, y peor aún, como ya sabe más o menos esa hora, tiene usted una cita con su enamorada, no es cita, no, es una hipótesis. ¿Ya? Y le dice, ¿sabes qué, amor? 6 en punto, estoy en la puerta del hospital, me esperas. Y empieza a lloviznar. Entonces ahorita salgo, agarro casi nos vamos. Pero después cuando todo yo le agarro y dice, ¿sabes qué? Ahí ingresó un paciente, hace 20 minutos, tienes que hacer esto de aquí. Entonces poniendo contra la hora. Es una situación que se da. ¿Ya? Entonces, si tú eres consciente de la importancia de la responsabilidad que te estoy dando para hacer historia clínica, tú debes saber discriminar las situaciones. Hasta ese momento, hasta antes de que salgas del hospital, tú estás haciendo tu internado y tu obligación es hacer bien tu trabajo, ser un doctor. Entonces, si tú vas a pensar o te vas a ir a donde sea el paciente con la idea de hacerlo lo más rápido posible, eso se nota, el paciente lo percibe. Pero si tú te aproximas al paciente y desde el momento en el cual lo abordas, desde el momento en el cual lo saludas, te sientas a su lado y empiezas a conversar con él, él va a notar calma en ti, no va a notar apuro. Y lo más importante, va a notar interés de tu parte. ¿Ya? Entonces, él sí se va a poder abrir a ti y darte toda la información que tú desees. Pero es mucho el aspecto actitudinal. Es importantísimo. Es casi todo en realidad. Cuando el paciente se da cuenta de que quien está entrevistando está apurado, o está contra la hora, o está molesto por alguna situación, se cierra. Y te va a dar muy poca información o casi nada. Y en algunos casos incluso ni siquiera se dejan examinar. Entonces se torna en un problema, pero todo está basado en lo actitudinal. ¿Ok? Todo, desde el principio. ¿Ya? ¿Listo? ¿Otra pregunta? Ya, continuamos. Entonces, ya decimos que la clínica es segura porque el paciente debe tener la certeza y la tranquilidad de que la información que se está plasmando en la historia clínica es algo muy personal y que no todas las personas, excepto quienes lo están tratando, deben tener el derecho a acceder a esa información. ¿Ok? Disponibilidad significa que la historia clínica
dentro de lo que es el ámbito académico, debe estar disponible no solamente para los asistentes y para los internos o para personas que estén en contacto con el paciente, sino también de repente para estudiantes, ¿no? Para que sirva de modelo para que ellos hagan historia clínica más adelante. Además, como sabemos que hay un componente legal en la historia clínica, estas deben estar disponibles para que el abogado del paciente, el fiscal o quien venga a averiguar qué ha pasado con el paciente y por qué se ha dado un desencadenante X o Y en su situación de salud, puede averiguar qué cosa es lo que ha ocurrido. Y esta historia clínica debe estar disponible. Única. Un mismo paciente no puede tener dos historias clínicas en el mismo piso, ¿no? Y se ha dado casos en los cuales, por ejemplo, llegaba al ingreso, ¿no? Y uno de los internos que estaba encargado de ese paciente no se aparecía. Y uno de sus compañeros agarró y por librarse del castigo, porque cuando falla uno le cae a todos, ¿no? Entonces dijo, no, yo hago la historia clínica. Se fue y no dijo nada, lo entrevistó al paciente, lo hizo bacán y hizo historia clínica. ¿Qué pasó? Cometió el error de llevarse el formato lleno ya con historia clínica a su casa y no lo dejó. A su compañero le dijeron que había un ingreso y vino 10 de la noche a hacer su historia clínica. Y hizo historia clínica, ¿no? Pero él sí la dejó en el formato, en el folder del paciente. El otro compañero llega en la mañana sin revisar, le mete la historia clínica que él ha hecho el día anterior y el paciente en su folder tenía 2 historias clínicas hechas. Ese día cae la supervisión. La oficina de calidad va al servicio y empieza a agarrar historias clínicas al azar. Y bendito azar, agarran esa historia clínica. Y la agarran antes de la visita, o sea, ni siquiera el asistente del turno pudo llegar a revisar. Bueno, es el ingreso, pues no. Dicen, ok, ya, hay una historia clínica. Y hay otra historia clínica hecha. Agarran y la calidad pues dice le dice al colega, ¿qué es esto, doctor? ¿Por qué no historias clínicas hechas? Ya, eso puede parecer irrisorio, ¿no? Pero en realidad es un problema. Porque no sabemos en algunos datos en cuál de los casos el paciente ha sido fidedigno al momento de dar la información y en qué casos no. No sabemos si la persona A que hizo un examen físico ha tenido los mismos hallazgos clínicos que la persona B que ha hecho la otra historia clínica. Entonces, partiendo de ese hecho, es que nosotros debemos ser bastante cuidadosos al momento de hacer las historias clínicas. Nosotros debemos estar conscientes de que no puede haber 2 historias clínicas para un mismo paciente. Tiene que ser uno solo el enfoque, tiene que ser una sola forma de abordar al paciente e indagar sobre su situación de salud. Legible, tiene que estar hecha como la letra, de forma ordenada, de forma comprensible. Quienes tenemos mala letra, sufriremos al momento de redactar nuestra historia clínica. Haremos lo posible, nos tocará la mano, la muñeca, el brazo, todo, no sé, pero tiene que ser totalmente ordenada y comprensible. Verás, no puede inventarme datos, ¿ya? No puedo decir, pucha, me faltó una negrita en temperatura. Pucha, ¿cuánto? No le medí temperatura. No parece que estaba con fiebre. 35. No puede ser. Tiene que ser veraz. Todos los datos que estén ahí tienen que ser evaluados por mí y tienen que ser corroborados. Exacta. No pueden haber datos imprecisos, ¿ya? La información que se tiene en la historia clínica tiene que ser precisa y concreta. Debe haber un rigor técnico. ¿A qué se refiere eso? Nosotros cuando evaluamos, cuando redactamos una historia clínica, debemos tomar en cuenta que es un documento que va a servir para que en esa hospitalización o en las posteriores el paciente pueda ser evaluado de forma adecuada. Y no va a ser evaluado por cualquiera, sino va a ser evaluado por otros colegas también. Entonces, el lenguaje que utilice tiene que ser un lenguaje técnico. Y ese lenguaje técnico tiene que ser adecuadamente utilizado y claramente utilizado. Completa en el sentido de que todos los datos que nos pide el formato del establecimiento de salud que estamos utilizando sean llenados adecuadamente. Hay establecimientos que tienen historias clínicas mucho más extensas en cuanto a su contenido y hay otros que son un poco más sucintos. Va a depender de cada establecimiento. Pero de todas formas tiene que ser completa con toda esa información. Y obviamente, una vez que he terminado de redactar mi historia clínica, he tenido toda la información, he terminado de entrevistar al paciente y todo eso, tengo que firmar y sellar mi historia clínica. Es por eso que es importante que se identifique a la persona que ha redactado esa historia clínica. ¿Okay?
A ver, continuamos, por favor. Siguiente. Ya. Ajá. Ya. La afiliación. Esto es para que lo tomen en cuenta, pero en sentido general. Cuando nosotros hablamos de afiliación, hablamos de una serie de datos que van a permitirnos identificar al paciente, tener una idea de su entorno, ¿ya? Tanto personal, incluso familiar o incluso laboral, y que no todos van a ser de importancia médica, sino más que todo de importancia estadística, caso edad, por ejemplo, caso sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de estos datos, hay algunos que sí tienen implicancias legales importantes, ¿ya? Por ejemplo, uno de esos es el idioma. Nosotros debemos entender que para realizar una buena historia clínica tiene que haber una interacción adecuada con el paciente. Imagínense que el paciente es quechua hablante y nosotros no entendemos nadita de quechua. Y el paciente no tiene acompañantes y nosotros no tenemos personal que nos sirva de traductor. Estamos en un gravísimo problema porque no nos vamos a entender. El hecho de no haber cubierto la barrera del idioma hace que se tomen decisiones demoradas o malas decisiones, hace que la patología no sea valorada adecuadamente en el paciente. De repente es algo grave, es algo urgente y nosotros estamos pasando por agua tibia porque no entendemos la magnitud del cuadro. Entonces, es un aspecto legal, porque si el paciente llega a fallecer porque el tratante no conoce el idioma, hay una omisión que ha hecho el tratante, que ha debido intentar cubrir en la medida de lo posible lo más pronto para que haya una buena atención, pero que no se pudo hacer. Eso en cuanto de repente al idioma. Otra cosa, la religión. Vamos, hay variedades de religión, muchas religiones. Y muchas de esas religiones, por ejemplo, no permiten que el paciente se le aborde con catéteres. No aceptan que el paciente reciba fluidos. No aceptan que el paciente reciba transfusiones. Ni siquiera trasplantes. Entonces, amarrados de manos. ¿Qué hacemos con un paciente que pertenece a una de esas religiones y que llega a trauma shock con un trauma torácico abierto? Estamos entre la espada y la pared. Porque el aspecto legal dice, tú estás obligado a respetar la creencia del paciente. ¿Ya? ¿Qué ha pasado? Pasa que en muchos lugares el médico pasa de ser el héroe a ser el villano. Llega ese paciente, por ley de emergencia, el cirujano de tórax y cardiovascular dice, no, yo tengo que salvarlo, es jovencito, ¿cómo se va a morir? Pero, oye, su religión acá dice que tiene su... No, a sala. Lo sana, lo lleva a la UCI, se está recuperando. Llegan los familiares, en mancha. Y el pastor también. Por Dios, les juro. Sí. Entonces, todos hacen chacota. ¿Y por qué? Los papás ven al chico que está ahí en la UCI todo lleno de tubos asociados a su máquina de ventilador mecánico, o sea, un desastre. No voy a dejar que se muera, dicen los papás. ¿Por qué ustedes han abordado a mi hijo, lo han intervenido, le han metido tantas cosas a su cuerpo cuando nuestra religión no permite eso? Pero señor, es su hijo, puede salir, él es joven, tiene buen pronóstico. No, lo han debido dejar morir. Y, denuncia. ¿Es justo? No es justo. Pero es un aspecto legal que nosotros debemos tomar en cuenta. Pero para eso no solamente debemos cargar el muerto nosotros. Pues. Si el paciente llega en esas condiciones y ya sé o tengo la sospecha de que tiene otro credo, tengo que respaldar mi decisión. Lo llamaré al policía, llamaré al fiscal de prevención del delito, o sea, todos los que se pueda, al director del hospital, al jefe de la guardia, todos. Y con ellos, documento, firma, listo, si se firma todo, respaldado. Entonces, si todos deciden ir más allá del credo y salvar la vida del paciente, procede, porque hay aval legal. Pero si entre ellos dicen, no, miren que hay que respetar su derecho y que se mueran, si todos lo firman, que se mueran. Pero tiene que estar respaldado, ¿ok? Listo, y como se darán cuenta, todo lo demás es completamente estadístico. Por favor, siguiente. Esto ya fue, ya hemos pasado. Listo, entonces, vamos acá. Esto es algo a lo cual el sistema de salud, desde el punto de vista académico, nos mantiene sujetos. Desde mis tiempos y tiempos anteriores hasta vuestros tiempos y tiempos que van a venir. Es el paciente al cual se le saca información de todas las maneras
y por cada tipo de personal de salud. Viene, le saca información el asistente, el R4, el R3, el R2, el R1, el interno de ese año, el interno que ha repetido, el alumno que está en quinto semestre, en sexto semestre, en séptimo, en octavo, hasta el final. Entonces, tenemos que agarrar un ticket pues, para ir en orden. Pero esto es una situación que aumenta el estrés en el paciente. De repente él está dispuesto a conversar bien con el primero. Pero ¿y qué tajada de la torta pues le queda al alumno? ¿Qué me toca? ¿No? Un zapatazo, de repente un botellazo, al final no mandan a volar. Esto es a lo que nosotros estamos sujetos. Pero, ¿dónde radica nuestra habilidad? Ustedes que están acá en este momento. La habilidad radica en la forma en la cual ustedes abordan al paciente. Si al paciente lo abordan muy bien, lo renuevan en cuanto a sus ganas de colaborar, van a obtener mucho más información y de mejor calidad que incluso el mismo asistente. ¿Ya? A pesar de que todos ellos han pasado, ustedes tienen la posibilidad de hacerlo mejor. ¿Ya? Listo. A ver, siguiente. No lo conviertan en meme, no sé. Ya, listo, bajamos. Allá. Mucho dibujo animado. Listo. A ver, está acá. Una parte de la información muy importante es la que obtenemos con el interrogatorio. Nos va a dar una idea general de cómo ha sido la situación de la enfermedad actual y cómo ha evolucionado. Pero nosotros necesitamos datos objetivos, necesitamos datos evidenciables, algo que se pueda observar. Y ahí es donde viene el examen físico. ¿Ya? El examen físico vamos a dividirlo en dos partes fundamentalmente. Un examen físico regional y un examen físico por sistema. El examen físico regional divide al cuerpo humano en partes: cabeza, cuello, tórax, abdomen y extremidades. Dependiendo de la región o el lugar o el espacio topográfico que yo quiera estudiar, voy a dividir y voy a abocarme a ver esa región de forma topográfica, por niveles, comenzando en piel, pasar a tejido celular subcutáneo, fascias, planos musculares, osos, etcétera, etcétera, etcétera. En el examen físico general, yo veo aspectos generales del paciente. ¿Ya? Lo evidenciable, si es que hay panículo adiposo en adecuada o inadecuada distribución, cómo marcha el paciente si es que lo veo marchar, su biotipo, qué actitud tiene, la fase con la que se presenta. Esto es aproximado, tanto el peso, la talla de temperatura son estimados en este momento, y lo que yo puedo evidenciar, que son piel y mucosas. Es el examen físico general, es el examen físico primera impresión. A ver el siguiente, por favor. Hacia acá. Y el regional es el que les mencionaba, ¿no es cierto? Dividir el cuerpo en partes: cabeza, cuello, tórax, abdomen, columna y extremidades. Entonces, nosotros vamos a agarrar, por ejemplo, si estamos estudiando un paciente que tiene patología en abdomen, debo entender ya que el abdomen está dividido topográficamente en regiones, ¿no es cierto? Ustedes están haciendo gastro este semestre y han hecho la división topográfica de abdomen, ¿no es cierto? Entonces, saben que hay un epigastrio, un mesogastrio, hipogastrio y tal. Entonces, nosotros, dependiendo de la sospecha diagnóstica, dependiendo del posible órgano que vamos a estudiar, dividimos topográficamente el abdomen y nos abocamos al estudio de una sola región. Por ejemplo, si hablamos de un dolor típico en epigastrio, que es urente, es episódico, puede mejorar con la ingesta de los alimentos y tiene reciente inicio, puedo sospechar que hay un core gastritis. Entonces me aboco a estudiar epigastrio. Un poco difícil que sospechen en gastritis si es que el dolor es en hipogastrio o en fosas ilíacas, ¿no es cierto? Entonces debo entender bien cuál es la topografía del abdomen, y una vez que yo hago la división topográfica en esas áreas, debo saber qué órgano estoy abordando en qué parte de esa división topográfica abdominal. ¿Ya? Por poner un ejemplo. A ver, el siguiente vamos. A ver, regresa. Este de acá abajo, por favor. Muy bien. Entonces, esta es una diapositiva general. General me refiero en el sentido de que habla de la forma de enfocar o de hacer examen físico para cualquier sistema o aparato.
nosotros nos dejamos llevar por el IPA, ¿ya? En ese orden: inspección, palpación, percusión y auscultación. Ahora, ese orden no se mantiene en todos los segmentos o en todos los órganos o sistemas. ¿Dónde se altera? En gasto, en gasto. En el abdomen, ¿no es cierto? En esa energía gastrointestinal. Nosotros, ¿qué alteramos en el órgano? Auscultación, ¿La intención se vaso. mantiene como Sí. primer paso? Sí. Ya está. ¿Qué sigue? Auscultación. ¿Por qué? Porque los ruidos hidroaéreos se alteran. Aerofora. Porque si es que nosotros palpamos primero, realizamos una alteración de los ruidos hidroaéreos del paciente. ¿Será la alteración de los ruidos hidroaéreos o será la alteración en la ubicación del contenido intestinal que por ende va a alterar los ruidos hidroaéreos? Es eso, ¿no es cierto? O sea, al nosotros palpar antes que auscultar, movemos asas, desplazamos burbujas de aire, etc, 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 y eso altera el riesgo de la auscultación. Entonces, si realizamos auscultación, luego que sigue, palpación, y luego la percusión, ¿no es cierto? Es el único momento. ¿Y el IPA es válido para el sistema nervioso? Palpamos nervios, palpamos cerebro, percutimos cerebro. ¿Cerebro percutimos? Digan. ¿Cómo que? Depende de qué cerebro. ¿Percutimos nervios? Sí, percutimos. Nervios sí percutimos. Pero cerebro no percutimos. Entonces, son cuestiones específicas de cada uno de los aparatos o sistemas que vayamos a evaluar. Podemos utilizarlo de forma completa en algunos casos, pero en otros casos vamos a utilizar solamente algunos de estos pasos. ¿Seguimos? Listo, muy bien. Ahí. Hemos terminado de examinar a nuestro paciente. Ya tenemos la información que nos ha indicado de forma verbal y tenemos la información de todo lo que hemos obtenido en su examen físico. Entonces, nosotros lo que hacemos hasta ahí, hasta ese momento lo que hemos hecho ha sido encuadrar la información y hacer nuestro proceso de investigación. La investigación es eso que hemos hecho, sacar información del examen físico y del interrogatorio. Ahora vamos a interpretar. Nosotros debemos ser capaces al final del semestre, para todos los segmentos que están llevando ahora, poder interpretar y concluir en diagnósticos sindrómicos. ¿Ok? Ustedes deben tener esa posibilidad. Un síndrome, esto ya creo que en general les deben enseñar. Un síndrome es el conjunto de signos y de síntomas de forma libre. ¿Ya? De forma libre, no hay límites. Yo puedo ver cualquier cosa en mi paciente y catalogarlo como un síndrome y nadie me puede decir que está mal. Si el paciente le está doliendo la uña de la mano derecha, síndrome doloroso en uña de mano derecha, y nadie me puede decir que está mal, porque es un síntoma o es un signo el que yo estoy describiendo en mi síndrome. Ahora, ¿por qué le duele específicamente la uña del dedo derecho? Es otro arte. Tendría que ver, de repente hay un problema vascular, un microvascular, de repente hay un problema isquémico, de repente hay un problema infeccioso, etc, etc, etc. Eso ya va a resultar de lo que yo haya evaluado en el dedo de mi paciente y de lo que él me haya dado como antecedentes de forma verbal al momento del interrogatorio. Entonces, ahí yo hago disquisición diagnóstica sindrómica. Ahora, mi interpretación tiene que realizarse de forma priorizada. ¿Ok? ¿Y cómo yo priorizo los problemas de salud? Los priorizo del más descompensante al menos descompensante. Ahora, ¿cómo puedo tener yo una guía, una ayuda para realizar esa evaluación o esa descripción diagnóstica priorizada? Utilizando mis signos y síntomas de la primera parte de la historia clínica. Por ejemplo, abordamos a nuestro paciente, ¿ya? Y él nos dice que, bueno, doctorcito, doctorita, no sé, sabe que todo ha comenzado hace como 8 años atrás. 8 años atrás que me empezó a doler la columna, ay, que me duele, doctorita, no me deja caminar, y he tenido que usar bastón. Pero eso no es todo. Hace como 3 años atrás me empezaron a doler mis rodillas y esto también ha empeorado mi situación y no puedo caminar más. Casi llevo la silla de ruedas. Hace como un año atrás, ay, mi cuello también, doctora, y eso empeora porque la postura la tengo que, y no me deja caminar, no sé qué. Pero hace 2 semanas atrás he empezado, cuando me levanté de la cama, a ver borroso, me he mareado y me he caído. Y con eso, el dolor que tengo en mi cadera del lado derecho ha empeorado y no me deja caminar. ¿Sí se han dado cuenta?
esa persona nos ha contado una historia de dificultad a la deambulación por distintas progresiones articulares dolorosas. Pero ha pasado algo 2 semanas antes que ha sido diferente al resto. Ha cursado con un aparente trastorno sensorio recondicionado la caída. Y esa caída, pues obviamente por el impacto, ha empeorado el dolor que tenía en las articulaciones y eso le impedía caminar. La señora acudió a la consulta, no porque se mareó o se cayó, acudió porque ya no podía caminar nada por el dolor que tenía después de su caída. Entonces, si el paciente no prioriza adecuadamente sus problemas de salud, nosotros con el interrogatorio deberíamos tener la posibilidad de priorizarlos adecuadamente. Entonces, puede que la señora venga porque no puede caminar, porque ha empezado a quedarse más en la silla o en la cama y no ha tomado en cuenta eso del mareo, porque según ella pues no demoró mucho en recuperarse, pero lo que sí le dificultó fue al momento de levantarse por ese dolor articular. Entonces, ¿qué cosa será o qué puedo determinar yo como el primer diagnóstico sindrómico? ¿El síndrome doloroso poliarticular o el síndrome de trastorno de sensorio? Tendría que ser trastorno de sensorio, porque es lo que lo ha condicionado, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo más descompensante. ¿El dolor articular puede llevar a la paciente a que se postre? Sí, pero no lo va a matar. En cambio, el trastorno sensorio, hasta que no sepamos qué es, debemos investigarlo muy bien. Entonces, es nuestro primer problema. Es así como se prioriza un diagnóstico sindrómico o un problema de salud. Luego de que yo he hecho esa disquisición sindrómica, empiezo a plantearme probables diagnósticos definitivos. Y luego de eso, corre mi plan de trabajo. Una vez que yo interpreté, una vez que he hecho mi disquisición diagnóstica sindrómica, una vez que yo he elaborado mi plan de trabajo, ya tengo mis resultados, llego al diagnóstico definitivo. Y al tener mi diagnóstico definitivo, empiezo a tratar. Y colorín colorado, se acabó la historia. Sí. Hasta acá llegamos nosotros. El diagnóstico más fino lo van a tener ustedes que hacer en medicina interna. Entonces, vámonos desde acá. Llega mi paciente a la emergencia, lo examino, converso con él y no tengo nada claro. ¿Qué rayos le pasó a mi paciente? ¿Qué ocurre ahora? De repente, el conocimiento que yo tengo no es suficiente para llegar a entenderlo. Y necesito escapar de mis dudas. Tengo que intentar averiguar algo más. Hay algo de información que no tengo y que me serviría para entender mejor a mi paciente. Para eso, tengo toda la potestad de pedir ayuda. Ayuda a quienes estén a mi nivel o ayuda a quienes estén académicamente un poquito más arriba que yo, para que me ayuden. Esas personas me dirán más o menos qué tengo que hacer. De repente, como en la antigüedad, tenga que recurrir a acciones básicas, simples, elementales, que no sean muy complicadas y que me den datos para empezar a tener una sospecha diagnóstica. Por ejemplo, acá, no me acuerdo del pintor, pero esto es más o menos entre los 1800 y 1820, en Francia, en la cual la señora está malaza, se da cuenta, es un papel, ¿no? Y acá el tratante, terapeuta, no podemos decirle médico, aunque bueno, de repente, analiza la textura de la orina, analiza la coloración, analiza si hay filamentos mucoides, analiza si esta tiene algún tipo de repente turbidez o no. Entonces, son datos que para ese momento en la ciencia eran importantes tomarlos en cuenta para determinar si esta persona tenía un problema urinario o no. Ahora las cosas han cambiado, ahora nosotros tenemos más opciones con métodos diagnósticos, tenemos imágenes, tenemos laboratorio, ¿no? Y que al final nos van a permitir tener una idea real de qué es lo que está pasando con el paciente, cuál es su diagnóstico definitivo y cómo puedo yo manejar. ¿Ok? Listo, creo que esa es la última. Ya está. Y eso es todo lo que es historia clínica. ¿Alguna pregunta? No.
Gracias, brother. Consultas, preguntas, quejas, objeciones, murmuraciones. ¿Todo bien? ¿Ha quedado claro? Clarísimo. O sea, ya podemos iniciar con los horarios de la siguiente clase. ¿Sí? Sí, ¿no es cierto? ¿Cómo está? Está bien, qué buenísimo, pues. ¿Cuántos hemos hecho? ¿3 personas? ¿3 personas hemos hecho o 2? Va a ser un tema 3 y los demás 2. ¿Sí? Ya más o menos que no lo hacen. Pero dijo, Pero los 3 para historia clínica no sean abusivos, pero ¿dónde les saco todos? Ya 2. No, pero esa con Es que son 23 temas. Del primer y segundo. Claro.